Hola, muy buenas tardes. Vamos a realizar una conferencia virtual, un webinar, sobre el tema que nos acoge, es el COVID. El título que le hemos puesto es un título provocativo, que va a generar discusión, es salir del COVID-19. Tenemos opciones, tenemos caminos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la mejor opción? Y para tales fines de la discusión, nuestros panelistas, nuestros conferencistas son nuestro presidente fundador de la Corporación San Ignacio de Loyola, Raúl Díez Canseco Terry, el director de CDC Perú, Luis Suárez Ognio, un reconocido y tiene una carrera sumamente productiva en la epidemiología, el doctor Luis Suárez Ognio, como dije, la señora Maruska Chocopar Reyes, ella es la secretaria de la presidencia del Consejo de Ministros para Gobierno Digital, y nuestro amigo, el doctor Lucho Solari, como quien ustedes conocen, ha sido ministro de Salud, ha sido presidente del Consejo de Ministros y tiene una amplia experiencia médica y de Estado. Entonces, por favor, Raúl, Raúl Díez Canseco va a iniciar la charla. Raúl, por favor. Buenas tardes, amigos, mis queridos alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad San Ignacio de Loyola, queridos médicos, grandes actores de esta pandemia, apreciadas enfermeras, oyentes todos. Habría que preguntarnos primero si los peruanos estamos preparados para salir de la COVID, o de repente preguntarnos si lo estamos haciendo bien, si estamos implementando una política adecuada. Y lo primero que habría que decirnos y preguntarnos y exigirnos a nosotros mismos, los peruanos, si tenemos en la actualidad un sistema de rastreo oportuno. Hablando con la gente de Google y de la Apple, podemos saber de que se ha diseñado un sistema que ya lo tienen más de 33 países en el mundo, que funciona con los celulares, que son instalados en los mismos, que son totalmente gratuitos para los países y que permitirían, cosa que en el Perú no se tiene, hacerle seguimiento a los que son contagiados o a aquellos que tienen el virus. Lo otro es preguntarnos si tenemos una estrategia para detener el contagio. Y lo que estamos viendo con gran preocupación es que este contagio sigue avanzando y que no hay una política clara para detenerlo y que estamos totalmente desbordados. La pandemia es una crisis sanitaria que ocurre cada 100 años y sus efectos se dejarán sentir durante decenios. Eso dice el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom. La evolución del COVID-19 en el mundo ha sido muy diversa. Hay países que habían creído dejar atrás lo peor y están enfrentando los rebrotes. Países que se vieron menos afectados en las primeras semanas y ahora experimentan crecientes casos de infección y víctimas mortales. Y algunos países que tuvieron brotes de gran envergadura, como el caso del Ecuador, han conseguido controlarlos bastante bien. ¿Y cuál es la foto de la América Latina? El epicentro de la pandemia. Según la CEPAL y la Organización Panamericana de la Salud, al cierre de julio, que son las últimas cifras, 4.5 millones de casos de COVID-19
y 190.000 muertes. Se calcula una recesión en América Latina del 9.1%, un desempleo entre el 13.5% y 37.7% de pobreza, 7 porcentajes más y que están agudizando la desigualdad. El promedio de gasto público en salud es de 3.7% del PBI, muy por debajo del 6% que recomienda la Organización Panamericana de la Salud. Otra característica que complica la situación es el alto grado de urbanización y metropolización. Más de 1/3 de la población hoy vive en ciudades de más de 1 millón de habitantes. Y hay problemas con el servicio de agua y saneamiento, que son ciertamente insuficientes. ¿Y cuáles son los grupos más vulnerables en América Latina? Primero, los adultos mayores, 85 millones de habitantes. Segundo, los trabajadores informales, 54% del empleo regional. Tercero, mujeres, mayor exposición a violencia doméstica que le hemos visto en estos meses. Cuarto, los pueblos indígenas, 60 millones de personas. Los afrodescendientes, 130 millones. Los discapacitados, 70 millones. La disponibilidad de camas hospitalarias no llega ni a la mitad de lo que tienen los países de la OECD. Y el gran debate que hemos visto en estos tiempos es cuál es el sistema de salud que deberíamos tener. El sistema de salud es descentralizado y administrado por 6 entidades en el Perú. No está unificado. Tiene por un lado el Ministerio de Salud, por otro lado es Salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, las clínicas privadas y el Sistema Metropolitano de Solidaridad. De acuerdo al Banco Mundial, los riesgos para el sector salud del Perú son muy altos. Primero, por la alta rotación de autoridades del MINSA. Segundo, por la capacidad limitada del MINSA para formular y ejecutar políticas agravadas por la descentralización de funciones a nivel regional. Y tercero, un diseño técnico ambicioso que incluye un nuevo modelo de atención y una capacidad de ejecución limitada en relación al monto de financiamiento. Al lado de esto, tenemos algunas preocupaciones en el Perú. Tenemos 1.900 millones de soles en 14 hospitales en diferentes regiones que están inconclusos y totalmente paralizados. ¿Eso qué significa? Que sí tuvimos la visión. Durante el gobierno de García se hizo un trabajo serio con el Banco Mundial, se determinó que habían 80 hospitales en lugares específicos que deberían de hacerse en el país. Se licitaron 30, muchos de ellos se comenzaron a construir, algunos de ellos están terminados, pero no se tuvo la precaución de pensar de que algún día iban a estar terminados y que necesitábamos un equipo médico adecuado y de enfermeras en forma totalmente descentralizado para poder hacerse cargo. A mí me tocó estar en la inauguración del Hospital de Cerro de Pasco, una maravillosa infraestructura, equipamiento moderno, pero cuando uno le preguntaba a la gente de Cerro de Pasco cómo iba a operar y en qué porcentaje se iba a utilizar, la tristeza nuestra es que no superaba el 30%, por varios motivos. El más alarmante de todo es que los equipos sofisticados que se habían instalado ahí no tenían los técnicos adecuados para ser tratados. Y por la inexistencia de una de las políticas más importantes que se tienen que establecer en la salud peruana, de tener un beneficio, una retribución especial para aquellos médicos que se van a trabajar a las regiones y más cuando se trata de altura. Tenemos pues que ir a un sistema público unificado de la salud. Y yo inclusive propongo que debía ser una autoridad totalmente autónoma, con los mejores profesionales de la salud del país, y que trasciendan los gobiernos como es, por ejemplo, la presidencia del Banco Central de Reserva del Perú. Y hemos visto un presidente
que ha trascendido los gobiernos, y eso ha traído como consecuencia una política muy sólida del manejo de los recursos del Estado. Es muy importante entonces tener en mente una reforma de salud que acarree una reforma del sistema de pensiones y la creación de un seguro de desempleo. Pero lo más importante en este COVID, con esto voy terminando, es que nace con mucha fortaleza la telemedicina o de la digitalización de la medicina. A nivel mundial, la OMS establece que el 83% de los países informó al menos de una iniciativa de e-salud, o sea, e-learning de salud. 80% de los países encuestados informaron que utilizarían redes sociales en línea para proveer mensajes relacionados con la salud. En Europa, el 70% de los países miembros de la OMS tienen una política o estrategia de e-salud. En las Américas, solamente 52.6% de los países participantes tienen un sistema de información electrónico de salud. Y el Ministerio de Salud, el MINSA, aprobó una directiva para la implementación y desarrollo de los servicios de la telemedicina, y en las primeras 2 semanas hubo más de 4.000 solicitudes de la misma. Creo que el COVID nos abre la gran oportunidad de llegar con una propuesta de salud a la distancia, pero que involucra ciertamente el desarrollo adecuado de las redes sociales, de la red dorsal de la Internet del Perú, y de esa manera podemos innovar una nueva época donde el médico va a poder llegar a los lugares más lejanos del país. En resumen, entonces, mientras no tengamos un sistema de rastreo adecuado y no tengamos una estrategia para detener el contagio, lamentablemente seguiremos viendo cómo va progresando la pandemia y sin visos de tener una solución de corto plazo. De ahí la importancia de esta reunión nuestra, convocando a profesionales de alta calidad para sensibilizar al sistema de salud peruano y tomar lecciones de la pandemia para que lo que estamos viviendo hoy en día nunca más vuelva a suceder. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Esta enfermedad, con su alta contagiosidad, con un R0 cercano a 3, nos ha hecho que volvamos los ojos a la epidemiología. Miremos la epidemiología casi como un concepto de tabla de salvamento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Es correcto? ¿Tenemos estrategias de contención? ¿Es el momento? ¿Estrategias de mitigación? ¿Es el momento? Yo creo que el doctor Suárez nos puede llevar y nos puede aclarar muchos puntos de vista. Por favor, doctor Suárez. Hola. ¿El doctor Suárez? Hola, sí. ¿Me Hola, escuchan ¿qué bien? tal? Sí, por favor, Sí, adelante. gracias. Muy buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento a la Universidad San Ignacio de Loyola por la invitación para poder compartir con ustedes esta noche. Voy a tratar en los siguientes minutos de darles alguna información que nos permita comprender mejor lo que está ocurriendo. En primer lugar, las pandemias son fenómenos biológicos conocidos en la historia y que más o menos se presentan entre 3 a 4 veces por siglo. Haciendo un recuento de lo que ocurrió en el siglo XX, en el siglo XX tuvimos 5 grandes pandemias. La primera en 1918, conocido como la gripe española, que fue una de las más terribles de todas, que se estima causó la muerte de más de 50 millones de personas en el mundo. Fue un virus de influenza. Ahora sabemos que se trata de un virus aviar, En 1957, nuevamente, hubo una pandemia de influenza también, conocida como la gripe asiática.
En 1961 se inició la séptima pandemia de cólera, que empezó en el sudeste asiático, en Indonesia, y se extendió a todo el mundo, y llegó a Perú en 1991. Todos recordamos esa gran epidemia que llegó al Perú. En el 68 nuevamente la influenza, esta vez se denominó la gripe de Hong Kong, y causó alrededor de 1 millón de muertes en el mundo. Y en el 81 se identifica la epidemia del VIH-Sida, con características también de pandemia, que siguen actividad en todo el mundo. Con la llegada del nuevo milenio, en el siglo XXI, aparece un nuevo concepto, el concepto de las amenazas globales. Es decir, no esperar que se conviertan en pandemias, sino identificar amenazas globales, agentes patógenos con potencialidad de convertirse en una pandemia. El año 2003 se identificó la amenaza de la influenza aviar. Todos recordarán la emergencia por el virus H5N1, se le conoció como la gripe aviar, la gripe del pollo, que no llegó a ser una pandemia, pero se constituyó en una amenaza para el mundo durante varios años. En 2003 tuvimos la amenaza del SARS, el síndrome agudo respiratorio severo, la primera amenaza por un coronavirus, primera vez que este virus se detectaba y que se implicaba como una amenaza potencial para el mundo. Esto llevó a que en el año 2005 la Organización Mundial de la Salud reformulara el Reglamento Sanitario Internacional como la norma vinculante para todo el planeta de cómo vigilar y enfrentar las nuevas pandemias. En el año 2009 tuvimos la primera pandemia declarada en este siglo, la influenza por el virus H1N1. No fue quizás en la magnitud o en la severidad de otras pandemias, pero se extendió en todo el mundo y el virus H1N1 aún sigue en circulación. En 2012 aparece nuevamente el coronavirus, esta vez en los países del Oriente Medio, conocido como el MERS, nuevamente una amenaza por coronavirus que aún sigue en actividad, pero limitado al Oriente Medio en los países árabes. Y en 2019 aparece nuevamente un coronavirus, esta vez el COVID-19, el virus SARS-CoV-2, emparentado con el MERS y con el SARS del 2003, y que se ha constituido en esta grave pandemia que nos está afectando a toda la humanidad. Los epidemiólogos temíamos de la llegada de un virus con estas características. Entre algunas reuniones científicas se hablaba del virus perfecto, el virus que tanto temíamos. Un virus perfecto porque no iba a haber ni vacuna ni tratamiento para poder enfrentarlo. Segundo, se iba a transmitir a través de los asintomáticos y los presintomáticos. Eso iba a dificultar su detección y su control, porque no iba a ser fácil. A diferencia del SARS del 2003, en que todos eran sintomáticos, era más fácil identificar los casos y aislarlos. Ahora es más complejo. Un virus difícil de medir, con pruebas de laboratorio que no son 100% precisas. Entonces, realmente es un virus altamente complejo y que es un reto para los servicios de salud pública. ¿Qué sabemos? ¿Qué es lo que la ciencia nos ha dado hasta ahora para entender las pandemias? Lo que sabemos ahora es que las pandemias se reproducen a través de una dinámica que es conocida como el R sub 0. Deben haber escuchado hablar ustedes, el Rho o R sub 0. ¿Qué significa esto? Significa que cuánto tiempo y en cuánto se multiplica la epidemia. Pongo un ejemplo. Si un paciente enfermo contagia a 2, eso es un R sub 0 de 2. Si contagia a 3, es un R sub 0 de 3. En promedio, cada uno cuántos contagia. Y el segundo valor es en cuánto tiempo lo hace. O sea, cuánto tiempo pasa desde que inicia los síntomas del primer caso e inician los síntomas de aquel caso que ha sido contagiado. Entonces, imaginarán, es diferente una pandemia que tiene un R sub 0 de 2, es decir, se duplica cada 20 días o cada 10 días que una pandemia que tiene un R sub 0 de 5, es decir, cada caso origina 5 más infectados y tiene un tiempo de generación de 48 horas, ¿no? Entonces, por eso es importante medir, pero lo más importante es que sabemos cómo se produce eso, y se produce por 3 factores. El primero, cuál es la probabilidad de que una persona se ponga en contacto con alguien que está infectado. Y ahí es donde viene
la necesidad de reducir las aglomeraciones, reducir las salidas, reducir el número de personas con las que me pongo en contacto. Segundo factor, una vez que ya me puse en contacto con otra persona, ¿qué probabilidad tengo de contagiar? ¿100%? ¿50%? ¿De qué depende? Lamentablemente eso depende del propio virus, pero puedo hacer algo, que es la protección. Ahí es donde el uso de mascarilla, la distancia con la otra persona, el uso del protector facial juegan un rol de protección física y distancia. Y el tercer factor que interviene es el tiempo. ¿Cuánto tiempo una persona que es contagiosa tiene la oportunidad de contagiar a otros? Si esa persona yo la detecto rápido y la aíslo, no va a poder seguir contagiando. Pero si no la detecto, esa persona quizás sea un asintomático, un presintomático y sigue contagiando a los demás. Entonces, el diseño de una estrategia de control pandémico se basa en estos tres componentes de la ecuación del R sub 0. Diseñar un sistema para reducir la probabilidad de que una persona se ponga en contacto con otra. Ahí viene el quédate en casa, el confinamiento, no salir si no es absolutamente necesario, no viajar si no es absolutamente necesario. Segundo factor, ¿cómo reduzco la eficiencia de la transmisión? Si yo tengo que salir porque soy el que hace las compras, porque tengo que ir al banco, o porque trabajo, o porque soy personal de salud, ¿cómo reduzco el contagio? Ahí juega el rol el uso correcto de equipos de protección personal, de la mascarilla, del protector facial, la distancia que debo mantener. Hay varios modelos matemáticos publicados por diferentes institutos de investigación en el mundo donde hacen las curvas predictivas si se usa mascarilla, si no se usa mascarilla, cómo se dispara la epidemia. Y el tercer factor es cómo reduzco el tiempo en que una persona que ya tiene el virus contagia a los demás. Y ahí son las medidas de detección y aislamiento. Ese es el rol que juegan las pruebas moleculares para detectar a los contactos de los pacientes, poder identificarlos, poder aislarlos. Si tienen cuadro clínico que amerita hospitalización, aislamiento hospitalario. Si tienen cuadro clínico leve o son asintomáticos, aislamiento domiciliario, si es que se tienen las condiciones en casa, y si no, llevarlo a un centro de aislamiento donde pueda evitarse que siga contagiando a los demás. Son estas tres variables que son la base de cualquier plan de contención. Finalmente, para hacer un comentario más en esta primera intervención, las epidemias hay que verlas no solamente en la dimensión del tiempo, ¿no? Muchos han hablado de cómo va la curva, cómo van los casos, estamos hablando en el tiempo. Tenemos que verla también en la dimensión espacial, que es cómo se van diseminando. Generalmente las epidemias empiezan en las grandes ciudades densamente pobladas y después van caminando, van llegando a los pequeños poblados, a las zonas más alejadas. En el país ya tenemos diseminación en poblados andinos, incluso en comunidades indígenas amazónicas, y que son un reto mayor de poder atenderlos por las limitaciones que tienen de acceso a servicios de salud de alta complejidad. Esto que es lo que quería comentar en mi primera intervención, y espero que sea de utilidad para ir comprendiendo de qué se tratan las pandemias y cómo podemos optimizar la respuesta para su control. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Suárez. Usted tiene los conceptos muy claros, ha definido los temas precisamente. Yo creo que hay muchas personas que han tenido los conceptos claros. Sin embargo, el resultado en nuestro querido Perú no ha sido lo esperado. Nos está impactando en demasía, los sistemas están al borde del colapso. Creo también que una situación, las epidemias, sí tienen impacto en la historia de la humanidad. Nos cambian nuestros estilos de vida, nuestra forma de comunicarnos. Y el COVID ha venido a acelerar una serie de procesos. Como se mencionó, ¿no? Como mencionó Raúl, la telemedicina y la teleeducación ha acelerado procesos de la conversión de nuestra sociedad a los medios tecnológicos. En este concepto tenemos a Marushka Chocobar Reyes, secretaria de la Presidencia del Consejo de Ministros y la directora para el Gobierno Digital.
le cedo la palabra en la esperanza de soluciones, de caminos y de opciones. Por favor, Maruja. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias también por la invitación. Y de verdad he aprendido muchísimo con lo que acabo de escuchar del doctor Luis Suárez. Muchas gracias por estos comentarios. De verdad, creo que es importante ponernos todos en el lugar de la situación en la que nos encontramos como país. Humildemente les presento rápidamente lo que hemos podido avanzar a nivel de la implementación de tecnologías digitales en el marco de la emergencia. Uno de los puntos importantes creo que es que nadie estuvo preparado para lo que venía en términos generales en todo el país, en todo el mundo, pero creo que las respuestas se han venido implementando también con apoyo público-privado. Entonces, lo que les voy a comentar, ¿qué es lo que hemos hecho desde el punto de vista de tecnologías digitales para hacer frente a la pandemia? En primer lugar, es importante conocer que todo lo que nosotros venimos desarrollando desde la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros está enfocada en llegar a las personas a nivel nacional. Y para esto tenemos como base la penetración de los celulares en el Perú, no necesariamente de celulares inteligentes, también de celulares de baja gama, pero es la forma en la que tenemos de contactar a los ciudadanos y llevar tanto los servicios del Estado antes de la pandemia como de las soluciones digitales que le voy a comentar ahora. Antes del 6 de marzo en el Perú ya veníamos en el mundo atravesando por una revolución digital. El Índice de Desarrollo Humano del año pasado dio cuenta de dos grandes fenómenos. El primero, el cambio climático, y el segundo, la revolución digital. Dos grandes fenómenos que están y continuarán transformando la vida de la gente. Entonces, creo que, como bien comentas, como bien se ha comentado en este momento, es la aparición de esta pandemia también trae este cambio y esta transformación digital que pasa también por un cambio de la forma en la que veníamos utilizando tecnología hasta el momento. Desde la Secretaría de Gobierno Digital como ente rector de transformación digital en el país, venimos adecuando el marco regulatorio y el despliegue de tecnologías hacia lo que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ha recomendado para el Perú. Desde el 2016, que emitió el estudio de gobernanza, hasta la fecha, ya la Secretaría tiene, desde el 2017, un trabajo continuo, tanto en el marco regulatorio como en la habilitación de plataformas digitales transversales para potenciar los servicios del Estado en favor de los ciudadanos. A nivel del Foro Económico Mundial, ya no solamente se mide la penetración de la tecnología, sino ni tampoco las brechas digitales, sino cómo es que cuando llega la tecnología y llega tecnología de calidad, se puede generar bienestar y desarrollo social y económico. Con esto en la mente, la tecnología pasa a ser un gran habilitador de diferentes acciones en el Estado y también en el sector privado. Bien se ha comentado en el video que veíamos, la universidad ya estaba preparada para poder recibir gran cantidad de estudiantes en paralelo y simultáneo en una educación digital, y esto ha permitido continuar con el servicio. De esa misma manera nos hemos visto impactados, sea positivo o negativamente, en varias de las esferas de la sociedad. Servicios del Estado, infraestructura y servicios del sector privado, y también de las pymes que han tenido que digitalizarse de manera acelerada. Dentro de este marco, un punto muy importante y que creo que es clave en estos momentos es que antes de desplegar cualquier tipo de solución digital o de plataforma que llegue finalmente a los ciudadanos, tenemos que preguntarles. Y es el principio de lo que venimos trabajando a nivel de innovación y servicios digitales. Salimos a preguntarle a la gente. Las fotos que están viendo en este momento son entrevistas que hemos hecho a ciudadanos a nivel nacional antes de la pandemia, y ahora lo hacemos de manera digital. Entonces, la indicación y la filosofía es preguntarle a los ciudadanos siempre. Ahora, hoy se ha lanzado en las sesiones de codiseño de la Política Nacional de Transformación Digital, y estamos involucrando a gente experta, pero también a los ciudadanos que pueden no saber mucho de tecnología, porque precisamente es donde tenemos que llegar antes de diseñar cualquier política pública. ¿Qué hicimos cuando llegó el COVID-19 al Perú? Es importante comentar que nosotros veníamos trabajando ya algún tiempo antes
existe la Red de Gobierno Digital para Latinoamérica y el Caribe, y veníamos coordinando con los líderes de gobierno digital a nivel de todos estos países sobre cómo se podía desplegar plataformas digitales en favor de la prevención o de la detección del COVID. Lo primero que hicimos fue lanzar una página oficial, que ahorita les voy a mostrar, un triaje digital para sopesar las llamadas al 113, que como sabíamos al inicio estaba totalmente desbordado, la línea estaba desbordada por mucha gente que llamaba preocupada por esta situación. Desplegamos también la aplicación Perú en tus manos, de la mano con el MINSA, y de la misma forma el trazado de contactos que les voy a comentar, una encuesta nacional y en todo momento una analítica de datos. Esto lo hemos hecho con el sector privado. No hemos podido ni hubiéramos podido hacerlo solos como gobierno, como Estado. Lo bueno es que habíamos lanzado en octubre del año pasado el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital y han participado de todas estas soluciones el sector privado, la academia, universidades y expertos en todo momento para poder seguir avanzando. Y de hecho esto no ha terminado. En paralelo también se hicieron el pase laboral, los pases que permitían que la gente saliera. Lanzamos mínimos productos viables, no todos eran perfectos y bueno, fuimos en el camino mejorando cada una de las soluciones que se pusieron a disposición. La página web era importante, esta página oficial era importante porque corría mucha información a través de las redes sociales y los ciudadanos se sentían afectados de una manera muy negativa porque la información que llegaba en la mayoría de los casos era información falsa, no era información oficial. Entonces concentramos en un único lugar toda la información referente al COVID de todos los sectores. Y de hecho, esta continúa siendo la página más visitada durante la cuarentena y hasta la fecha por los ciudadanos. De la misma manera, comenzamos a generar todo un esquema de transparencia en cuanto a los bonos que se entregaban. Uno puede ir mirando, esto es, bueno, ya tiene, la foto tiene ya varias semanas, pero los ciudadanos pueden mirar cómo se vienen entregando los bonos en cada uno de los espacios y se puede descargar desde datos abiertos esta distribución. Publicamos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos tanto los fallecidos por COVID como los casos positivos. Esto, el Ministerio de Salud tomó la decisión de subir en la plataforma los datos y claro, muchos de los científicos que comenzaron a revisar encontraban algunas inconsistencias en cuanto a la calidad de la data y en ese proceso estamos de manera permanente todas las entidades públicas. No solamente se abrieron los datos del COVID, también se abrieron los datos del Ministerio de Economía. Aquí hay algunos ejemplos de lo que han hecho con los datos abiertos y de la vigilancia permanente de los expertos en cuanto a los datos que se tienen que abrir. Tenemos contacto directo con estos especialistas que vienen también haciendo alguna analítica que les sirve tanto a ellos como al Estado para tomar decisiones. Tuvimos también apoyo para realizar analítica sobre los pases laborales, cómo se movía la gente, de qué lugar a qué lugar. Y toda esta información ha venido siendo usada por los ministerios que han estado encargados de, por ejemplo, en este caso del grupo Te Cuido Perú, para mirar dónde podían existir mayores aglomeraciones y se han realizado intervenciones en estos lugares. En estos momentos eran, por ejemplo, los mercados y cómo se venían moviendo desde ese sentido. Cómo se movían también por tipo de labor. Esto también lo hemos hecho con analítica del sector privado y data anonimizada que han permitido que se tomen decisiones alrededor del tema. Un punto importante, por ejemplo, eran los foráneos, ¿no? La gente que llegaba a un distrito a trabajar y no porque vivía ahí, entonces ese distrito se veía invadido de personas que llegaban a trabajar y eso también ha sido información importante que se ha puesto a disposición de los tomadores de decisiones en este caso. Lanzamos la aplicación Perú en tus manos con un apoyo, y esto es importante porque tenemos todavía el apoyo de la cooperación coreana. Lanzamos la aplicación Perú en tus manos con un apoyo bastante presente de empresas privadas, de expertos, y se desarrolló un perfil que hoy pueden utilizar las personas que están afectadas con COVID para poder reportar su estado de salud. Tuvimos y tenemos permanente apoyo de la aplicación de Corea, y aquí es donde es importante comentar que la aplicación se basa en el diseño de la tecnología GPS, y vinimos trabajando con esto y hemos implementado módulos de la aplicación de Corea que se tradujo con un apoyo del BID, se tradujo para incorporar estas funcionalidades en la aplicación Perú en tus manos. Pero también recibimos el apoyo de Apple y de Google
pero se trabaja a nivel del sistema Bluetooth, o sea, de la tecnología Bluetooth. Entonces, esta combinación es algo en lo que estamos todavía en proceso de desarrollo con el Ministerio de Salud, en específico con el Instituto Nacional de Salud. Finalmente, lanzamos la encuesta nacional COVID, porque como sabemos, no todos los ciudadanos tienen un celular inteligente. Y la encuesta nacional COVID permite tener información cada 2 días de cómo va avanzando la sintomatología. Por eso es importante, la encuesta sigue vigente, es importante que marquemos el asterisco 321 numeral si tenemos alguna sintomatología o hemos estado expuestos al riesgo. También esto lo desarrollamos con el sector privado. Tenemos mapas con inteligencia artificial que son utilizados por el equipo de Prospectiva, por el equipo de Te Cuido Perú en la operación Taita. Podemos llegar, y esto también es información de los primeros días de la elaboración de la encuesta, podemos llegar a determinar dónde se encuentran las personas que están reportando que tienen alguna sintomatología, y esta información llega al Ministerio de Salud. ¿Qué se está haciendo ahora? El Instituto Nacional de Salud está armando las brigadas, que son estos equipos de respuesta rápida para poder atender y prevenir en aquellas zonas ya a nivel de distrito donde puede haber un rebrote. De la misma forma, aquí vemos, por ejemplo, San Martín. De la misma manera, a través también del apoyo del sector privado, pudimos determinar el consumo de medicinas de COVID, y si pueden ver aquí, la línea azul es el consumo de medicinas, y la línea ploma es la cantidad de positivos. Entonces, con el consumo de medicinas, más o menos se ha podido ir determinando dónde a mayor consumo de medicinas podían los próximos días haber cierto tipo de rebrote o de brote nuevo en las zonas. Y se llega a un nivel de detalle bastante importante para poder combinar estas fuentes de datos y poder tomar decisiones. La operación Taita, que se ha desplegado a través del Ministerio de Defensa, toma como una de las fuentes de datos tanto la aplicación Perú en tus manos como la encuesta nacional. Es importante comentar que la encuesta nacional utiliza inteligencia artificial sobre una base bastante masiva de respuestas de los ciudadanos. La tecnología en general, y como bien se comentó al inicio, ha podido hacer que se despliegue la telemedicina, las aplicaciones móviles que han salido desde el sector privado y también desde el Ministerio de Salud y la creación de estas plataformas web que permiten que tanto doctor como paciente puedan conversar de manera sencilla, aún con los retos de conectividad que tenemos en el Perú. Esto se ha generalizado en todos los países donde ya es mandatorio poder tener estas alternativas para los ciudadanos. Quiero terminar comentándoles que probablemente seamos uno de los pocos países que tenemos un marco regulatorio importante para construir, o sea, tenemos las bases para seguir construyendo todos los pilares de transformación digital. Tenemos una ley que define la transformación digital, tenemos una ley que define la confianza digital y también que determina los datos como activos estratégicos. El camino es hacia construir una plataforma nacional de gobierno de datos que permita que las decisiones se puedan tomar en tableros combinados de diferentes fuentes de datos con tecnologías emergentes que vayan permitiendo esta analítica de manera más precisa. A nivel del Estado y a nivel también del sector privado, el tema de generar una cultura de datos es importante, desde quien toma el dato hasta quien hace analítica con los mismos. Hemos comenzado hoy, como les comentaba, la construcción de la Política Nacional de Transformación Digital, que se basa en una ciudadanía digital, un ciudadano que ejerce deberes y derechos, que sabe, que puede leer, o sea, que se prepara y lee una política de privacidad cuando recibe una aplicación y decide compartir su ubicación leyendo la política de privacidad y sabiendo cuál es la finalidad. Tenemos como aspiraciones un Perú mucho más cercano, con plataformas hacia el ciudadano, promover la lucha contra la corrupción o una integridad en el sector público y privado, un Perú mucho más competitivo, confiable, y finalmente también acompañándonos de la innovación, que en estos momentos ha sido y viene siendo fundamental para el despliegue de plataformas en favor de la ciudadanía. Les dejo la alternativa de poder participar de las estrategias de codiseño para la política y estrategia nacional. Vamos a estar hasta el martes de la próxima semana en sesiones de 1 hora y media cortas que puedan las personas expresar cuáles son esos no negociables que deberían estar en la política para poder construir o seguir construyendo este camino hacia la digitalización del país. Ahí mis datos por cualquier pregunta después del evento. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Marushka. Escuchando la charla, diría que lo que nos falta es divulgación y propondría las plataformas universitarias y de colegios para que sea un puente a divulgación a la sociedad. Y pensando entre una charla y otra el puente, yo diría 3 criterios. Que esta pandemia nos exige mucha creatividad en las soluciones, nos exige rapidez, y la tercera, yo creo que tenemos que trabajar juntos. No debe existir una controversia entre Estado y privado. Diciendo esto, le cedo la palabra al doctor Luis Solari, dado que él es colega, amigo de la misma especialidad, trabaja en lo mismo prácticamente, y ha sido un hombre de Estado. Lucho, por favor. Doctor Solari. Ya estamos listos, ahora sí. Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla bien? Ahora sí, bien, Lucho, puede. Bueno, gracias. Ahí está, ahora sí. Gracias al presidente fundador de la universidad, al señor rector, al decano de la Facultad de Medicina y a mis compañeros de panel. Gracias por la ilustración que nos han dado y especialmente a mí que soy lego en muchas materias. Desde que cayó el muro de Berlín, el mundo está en un cambio amplio. Se tiene 4 características, es amplio, todo cambia. Adentro del cambio hay otros cambios. Uno de esos es precisamente el gobierno digital. Es sumamente rápido y no es secuencial. No es como una película, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, no es 1, 2, 64, 33, 28, va y viene, y precisamente las grandes corporaciones están a la caza de talentos que puedan moverse en un escenario totalmente distinto a lo que era el siglo XX. Esto es otras personas para este siglo. Este es el monumento a la reina Victoria, pero es el único monumento que personifica e ilustra lo que es exactamente una política pública, ¿no? La política pública eficaz, o sea, que cambia la realidad, porque eficiente es cualquier política pública, pero la que cambia la realidad de las personas para el bien de ellos y de sus familias es una política pública eficaz. Se necesita coraje para aplicarla. La felicito a la señora Chocobar, porque hay que tener coraje para a los tercos funcionarios aceptar digitalizarse. O este funcionario que tuvo el coraje en Finlandia de él solo levantar la bandera de desgrasar los alimentos lácteos para bajar la curva de infartos y de enfermedad coronaria. Él solito convenció al Estado, él hizo la negociación y finalmente bajó la curva. Y la perseverancia. Una política pública no se construye en un día, en un año, se construye en muchos años. Pero ninguna de estas cosas son posibles si la política pública no se funda en la verdad, es decir, en la realidad. ¿Cuál es la realidad que yo tengo que cambiar, que gestionar? Y esa realidad yo la tengo que cambiar para bien. Eso es la justicia. Cuando una situación que no es la que debe ser, yo la sustituyo por la que debe ser. Es decir, el deber ser. Están unidos. Y casualmente la unión de verdad y justicia se aprecia mejor en el famoso juicio de Salomón y las 2 madres que reclamaban al hijo. Él utiliza su sabiduría para descubrir la verdad y fundada en la verdad puede cambiar la realidad y le devuelve el hijo a la madre correcta. Esto es fundamental. Quien hace políticas públicas y no sabe esta, que es la base ontológica de una política pública, podría ser una política pública muy alambicada, muy eficiente y no ser eficaz en lo más mínimo para cambiar la realidad. Este es el sistema de toma de decisiones en el que nos movemos todos los días, desde que suena el despertador hasta que nos volvemos a dormir. La realidad nos pone una tarea, el despertador, el desayuno, el semáforo rojo, lo que sucede, la pandemia, y esto el cerebro no lo procesa solo, lo procesa con los principios y valores.
precisamente ahí es donde se mide, ¿no es cierto?, uno de los valores ignacianos más importantes que hay en la UCIL, que es la fraternidad, que esa a la final es la que le hace a uno buscar en la verdad la justicia. Y esto se procesa en el órgano y del cerebro en un tiempo determinado. Una política pública no puede ser ni antes ni después, tiene que ser en el momento preciso. Esa es la diferencia entre un gestor y uno que no lo es, aunque dice que es. Y luego viene la acción pública o privada. Este esquema es para lo público y lo privado. Sin embargo, el ver, juzgar y actuar para un humanista es distinto. El humanista observa fraternamente, discierne fraternamente y actúa. Y esa realidad es el sinónimo de la verdad. ¿Es verdad que esta situación existe? Sí, sí, es verdad que existe. Entonces, esa situación se convierte en parte de la verdad y así se sustenta nuestra acción permanente en el mundo. Del año 89 cayó el muro al 2025, se ha estado construyendo un mundo nuevo, totalmente distinto. La primacía del Océano Pacífico sobre el Atlántico, acá están todos los organismos financieros del Asia-Pacífico y agrupaciones de países que forman parte de ellos. Y esta situación de la crisis del 2008 más este desarrollo, miren ustedes, ha hecho que las Américas se conviertan en una suerte de tierra media entre el Atlántico y el Pacífico, con un peso mayor del Pacífico. Pero de estos territorios, si bien es cierto que este es el país más poderoso de la Tierra, de aquí para abajo es un territorio junto con el África los más jóvenes de todo el mundo, y la biodiversidad que tenemos nosotros no la tiene esta parte. Es decir, el idioma español va a subir de puesto en el índice de poder del lenguaje de aquí al año 50 y otras variables más que hacen que esto sea totalmente distinto. Para el 2025 se programaba que China iba a ganarle a Estados Unidos en gasto de defensa. Le ha venido ganando en todo. En el año 2016 le iba a ganar en PBI por PPP, le ganó en el 2014, 2 años antes. O sea que lo del 2025 era una cuestión probable. Pero llegó el virus. En el 2025 China no será el país más poderoso de la Tierra, y depende de nosotros, de cómo nos unimos para gestionar la pandemia, para finalmente no solamente salir librados, sino como conversaba ayer con un grupo de futurólogos, que América Latina realmente se una a través de lo digital, a través de lo comunicacional, a través de lo factual, a través de una serie de medidas para poder realmente comenzar a actuar en conjunto. Hoy día América Latina es dueño, metafóricamente, de un casino fabuloso con los mejores premios, y los jugadores que vienen, los países que vienen, se compran los puertos, se compran las minas, se compran las tierras, se compran las harineras, y nosotros miramos. Y eso no puede ser. El siglo XXI no puede ser América Latina el casino de otros jugadores, sino nuestra casa, nosotros la administramos, y el virus es como una especie de llave secreta que ha aparecido que nos va a dirigir hacia eso. El Perú es un país complejo, 25 territorios distintos, 25 pandemias distintas, que sacarse el sombrero por la gente de epidemiología del Perú, en especial por el doctor Suárez, que tuve el honor de trabajar con él y de admirar y de guiarme en estos menesteres. Esta es al 6 de mayo. Miren ustedes, la letalidad de los adultos mayores era 12,44, y esto es al 30 de julio, perdón. Tenemos 17,43%, cómo ha cambiado esta letalidad. Tenemos que la dificultad respiratoria era la segunda característica de los fallecidos en el Perú, 64%, la segunda, y ahora más o menos pareja, 67%, ha subido a la primera causa, y esto lo vamos a entender más luego con un gráfico en el que están cayendo el porcentaje de hospitalizados. Entonces, los que llegan a hospitalizarse, que en mayo tenían como segunda síntoma vinculado a la muerte, la dificultad respiratoria, hoy día es la primera. Lamentablemente las personas llegan
un poco tarde a los hospitales. Y en las características clínicas de los casos positivos, la dificultad respiratoria era 28%, hoy día es menos, pero es el primer síntoma vinculado a la muerte porque la gente se demora en llegar. Lamentablemente no tengo un cuadro más actualizado, pero esto sigue siendo igual como relató, me parece que el doctor Munaico de epidemiología. La obesidad, el principal factor de riesgo. En Nueva York, obesidad y ser mayor de 60, los dos grandes predictores. Usted ve entrar a un adulto mayor a un obeso a la emergencia, la primera posibilidad es que se quede hospitalizado. Pero el 85.5% de los pacientes hospitalizados, como nos ha hecho el doctor Munaico hoy día, es obeso. Y se ha descubierto que los receptores del virus también están en el tejido graso, pero se expresan, o sea, se manifiestan, están más despiertos, más moscas, que inclusive que los del pulmón. Entonces, no solo eso, sino que además de citoquinas que van a producir en el proceso inflamatorio, tienen adipoquinas, o sea, un flaco que entra y se hospitaliza por COVID está a ras del suelo, mientras que un obeso tiene como 2 o 3 peldaños más adelante de proceso inflamatorio. Esto obviamente aumenta el riesgo de morir. Y tenemos esto. Al 6 de mayo, los no hospitalizados eran 82% y los hospitalizados 15%. A principio de la pandemia era 25%. Hoy día 3.14 son los hospitalizados. Es decir, la gran mayoría de personas se trata en su casa ambulatoriamente y obviamente los tratamientos han mejorado y la pregunta es, ¿el virus se está benignizando o no se está benignizando en relación a lo que venía sucediendo a principios de la pandemia y lo que sucede en Italia, que han detectado menos carga viral? No solamente es eso, ha subido el porcentaje de asintomáticos de 20 en esta fecha a 40%, 4 de cada 10 son asintomáticos, y según lo que se ha descrito, los asintomáticos tendrían algo menos de carga viral y menos posibilidad de llegar al hospital. Esto es importante para darle seguridad. Hoy día me llamó un señor que pesa 140 kilos y 1,70 m y algo de estatura, tiene hijos menores y me habló muy asustado porque recién le pasaron su prueba positiva, y esta información nos sirve a nosotros para darle tranquilidad a las personas. Tranquilidad a las personas. Sin embargo, a pesar de que vamos en subida los casos, el porcentaje de hospitalizados va en bajada, y esto es un signo de buenos tratamientos ambulatorios, pero también podría ser de que se esté benignizando el virus y no tenemos información de que el MINSA esté o ninguna universidad trabajando sobre eso. Este es un gráfico mío que hemos hecho con un exalumno de la UCI. Estos son el acumulado, por supuesto, de positivos, que primero venía con una pancita hacia abajo y hacia arriba. Y este es el porcentaje de hospitalizados. Miren ustedes, este es el retraso de no entrar a los mercados y de no entrar a los transportes. Este es el pico. Y después esta curva que venía así, bonita, hasta acá. En el mes de mayo nosotros bajábamos un punto porcentual de hospitalizados cada 6 días. 6% de hospitalizados, 6 días cada punto, 36 días. Hoy día nosotros estamos demorando para bajar un punto porcentual de hospitalizados 43 días. Por 320 significa que nos quedarían delante 137 días de pandemia si dejamos que las cosas vayan como están yendo en este momento. Significa que hay que cambiar lo que se está haciendo. Y si hay que cambiar a las personas que están haciendo las cosas, pues hay que cambiarlas, como si fuéramos Natalia Málaga o Gareca. Y aquí tienen ustedes el número de nuevos casos positivos por día en azul, acá tienen ustedes la subida actual, y el porcentaje de casos positivos sobre muestra. Acá estábamos entre 15 y 18% de positivos, el día de ayer hemos tenido 30 puntos y fracción de positivos sobre las pruebas que se hicieron el día de ayer. Es decir, necesitamos tomar decisiones porque es obvio que lo que estamos haciendo en un momento ha dado algunos resultados
pero después, obviamente, cuando hemos liberalizado la circulación de personas, esto ha empeorado. Esta es la estrategia de las 5 T's, y la está aquí en inglés para que se vean cuáles son las 5 T's, que son pruebas, el rastreo, te quedas en tu casa, los tratamientos y cuida al personal de salud. Ahora sí, traducidas, esto es lo que han hecho todos los países para detener la pandemia. Ningún país que ha detenido la pandemia ha dejado de hacer ninguna de estas cuestiones. Pruebas, rastreo, aislamiento o cuarentena, los tratamientos, cuidar a los trabajadores de salud y las medidas conductuales. Ojo, los ingleses, por más que les repitieron no se laven las manos, lávense las manos, perdón, no se las lavaban. A la gente que le dijeron hay que usar máscara, todos estos países no usaron máscara. Es decir, políticas públicas al margen de la realidad. Aquí tienen ustedes los casos de Italia. Vamos a hacerle solamente a los pacientes severos. Obviamente eran los adultos mayores, la mortalidad se disparó. Los coreanos, no vamos a hacerles a todos. Lo hicieron a todos y descubrieron que el grupo entre 20 y 29 era el mayor número de contagiados y que estos podían contagiar a los adultos mayores. Aquí tienen ustedes los alemanes. Le hicieron a la gente que tenía enfermedad moderada, severa, ya saben, hay asintomáticos, leve, moderado, severo y crítico, ¿no? Entonces ellos, de una letalidad de 1.13 a la fecha del corte, los ingleses dijeron no, solo a los que están con enfermedad severa, 8.70 de letalidad. Políticas públicas al margen de la realidad. Acá tienen ustedes, esto es el British Medical Journal de mes de julio, las 3 principales pruebas que se hacen, una revisión de 40 estudios, prácticamente 30.000 casos. ELISA, falsos negativos en pacientes con COVID, 16%. Cuidado, porque esta prueba se está haciendo en Lima, pero solamente mide IgA e IgG, no miden IgM. Las pruebas de flujo lateral, que son esas barritas como prueba de embarazo, 34% de falso negativo. Y la quimioluminiscencia, el CLIA, 98% de certeza y además que es cuantitativo. Porque nuestro Estado no ha comprado pruebas CLIA, una buena pregunta que tendría que contestar el Ministerio de Salud y todos los que han intervenido en las compras. Este es un análisis de una paciente con una prueba de flujo lateral, esa que tiene 34% de falso negativo. Esta prueba que les estoy mostrando es una prueba que jamás debió haber entrado al Perú, porque es una prueba serológica que mezcla las dos inmunoglobulinas. La paciente reactiva, ¿qué día? Reactiva, acá está, el 13 de junio. El 15 de junio, obviamente, se hizo una rápida con los anticuerpos separados en un laboratorio y no era reactiva. ¿Cuál fue el problema? Que esta señora había tenido 2 hermanos fallecidos en los últimos 15 días por COVID. Estos 3 días fueron 3 días de pánico en su casa, al que tuve que asistir y felizmente esto aclaró y tranquilizó. En este momento toda la familia de esta señora está teniendo COVID como fruto del crecimiento de los casos que está. Esta prueba, por ejemplo, esta prueba tiene que haber un responsable en el Perú de su compra. Y esa persona debe ser sancionada por una prueba que combina los 2 anticuerpos y le dice reactivo. En medicina no sirve para nada. Ustedes saben que yo no soy dulce, ¿no? Es una prueba basura. ¿Bien? Falso positivo. Lamentablemente, no sé si esto se sigue haciendo en el Perú, cuando la realidad, esta es la realidad. Política pública al margen de la realidad. MINSA no incluye en reporte los test que hacen las empresas. Hasta el 31 de mayo se incluían los test que hacían las empresas. ¿Por qué razón? A partir de mayo, que se le liberalizó parte de la economía, se autorizó a las empresas y a los laboratorios privados que hicieran pruebas, porque ¿quién iba a ir a 4.500 metros del MINSA a tomar pruebas a un asiento minero, a una central hidroeléctrica, ni hablar? Entonces les autorizó que compraran pruebas y las aplicaran a sus trabajadores. A partir del 1 de junio esas pruebas no se incluyen en los reportes del MINSA. Bueno, la explicación está acá y estoy concuerdo con el doctor Suárez,
que como son pruebas que no tienen fecha de inicio de síntomas, sino solo el resultado de la prueba, no se pueden meter en la curva de Carr, que es la curva epidémica. Sin embargo, ¿cómo están tomando decisiones y por qué nosotros no recibimos todos los días? Este es el reporte de positivos y de pruebas que ha hecho el ministerio, y aquí al costado está el reporte de pruebas de positivos que tienen las empresas. Porque todos los casos que el doctor Lozno, que yo veo, o que asisto, que el doctor Suárez asiste, o que el doctor Gotuso, todos esos pacientes son del sector privado. Y esos pacientes no se reflejan en un número, o sea, no tenemos la información verdadera, completa, aunque sea separada, MINSA, no MINSA. Entonces, ¿cómo toma decisiones al margen de esa realidad el sector público? Aquí tienen otro ejemplo de la verdad no sustentada, no sustento de la política pública. Nos dicen que con lavado de manos, con mascarilla y con distanciamiento social se arregla esto. Eso no es cierto. Los ingleses demostraron con en este departamento de psicología de la conducta en relación a la salud que eso no era cierto. Y ellos tuvieron que hacer estas 21 estrategias que aparecen aquí, que en realidad se resumen en 9. Y de hecho este es el 3x3. 3 para higiene, 3 para no tocar y 3 para distanciamiento social, ¿no? Entonces, lo menos que tendría que tener el ministerio es esta información que hace rato circula también del British Medical Journal y tener cartillas masivamente en todo el Perú. No hemos utilizado la tecnología para que todo el mundo reciba en sus celulares esta información que es esencial. La más fácil es no tocarse el rostro, no tocar a otros, no tocar superficies. Y aquí tenemos, digamos, la cumbre, ¿no? Esto es un diagrama de McKinsey para analizar la apertura económica de los países. Esta es la difusión del virus, baja o alta. Esta es la preparación del sistema público de salud, baja o alta. Si uno combina una alta preparación del sistema de salud y un virus en baja difusión, ese es el escenario perfecto para la apertura económica. Si tiene un sistema medianamente listo y un virus hacia abajo, o un sistema altamente preparado y un virus más o menos caminando, también son escenarios. En ninguno de estos tres escenarios hemos estado. Siendo generosos, nosotros hemos estado en un sistema de salud medianamente preparado, porque si nos vamos acá tendríamos que decir que no tenía que haberse abierto la economía, y un virus medianamente difundiéndose. Claro, uno puede estar en estos tres escenarios donde no se debe abrir, que significa que no se están haciendo bien las cosas y que hay que corregirlas. Estos son dos países que han hecho bien las cosas, tienen ustedes ahí está, que han hecho una política pública. Taiwán estaba preparado desde el 2002. Al primer caso cerraron todo y comenzaron a funcionar con sus famosas 124 medidas. Tailandia, si un pasajero estornudaba al llegar al aeropuerto de Bangkok, inmediatamente cuarentenaban a todo el avión. ¿Y quién pagaba? La aerolínea. El siguiente vuelo venía obviamente sin pasajeros contagiados. ¿Qué ha hecho la pandemia? La pandemia ha evaporado el poder real, ¿no es cierto? Los gobiernos, cada uno ha hecho lo que se le ha ocurrido, no han coordinado. Los aparatos públicos han hecho lo que han podido y tampoco han podido detener la pandemia. Y los partidos políticos quedaron también evaporados. En este poder real también está la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. Hoy máscaras sí, mañana máscaras no, guantes sí, guantes no, ivermectina sí, ivermectina no. Es decir, ha habido un proceso de señalamiento y desnudamiento de que quienes nos conducen no están listos para ese proceso de cambio. Apenas llegó el virus y actuó como una enzima que aceleró todo, ¿no? Y por supuesto esto tiene corrección, y la corrección está en comenzar a hacer políticas públicas basadas en la verdad. Estas son las curas de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile. Bueno, Chile después tuvo un brote. Estas son al 30 de julio, ¿no? De la página web en coronavirus.org, Costa Rica, Ecuador, México y Perú. Es decir, todas las curvas
al alza significa que no estamos haciendo las cosas que deben ser hechas. Cuando se designó al nuevo primer ministro, el primer ministro dijo que tenía 3 puntos de agenda. Llegó al Parlamento anteayer y dijo que tenía 5 puntos de agenda. Pero la verdad es que no hay forma de arreglar la educación si no se controla la pandemia, tampoco la economía, tampoco se protegen las elecciones, y no hay forma de hacer anticorrupción mientras la pandemia esté boyante. El próximo primer ministro tiene un punto de agenda. Uno, solo uno. De ese depende que funcionen todos los demás. Mi modesta opinión es que deberían mudarse 15 días al MINSA para ayudar a la ministra, ya que el primer ministro es el único que le puede dar órdenes a otros ministros, al igual que el presidente, y no la ministra de Salud. Entonces, como decía el doctor Suárez, nosotros, como tenemos problemas serios de rastreo, lo que hacemos son pruebas para un ejercicio aritmético importante. Sumamos positivos, sumamos esto, sumamos lo otro, podemos ubicar dónde están, pero no tenemos un rastreo eficaz hacia los contagiados y sus contactos. Obviamente, ¿yo para qué hago pruebas? Para detectar al que está positivo, para rastrear a las personas relacionadas con él y aislarlos o cuarentenarlos mientras voy manteniendo el tema conductual. Entonces, nosotros tenemos fallas en las pruebas, fallas en el rastreo. No se vigiló la cuarentena correctamente en los mercados y los paraderos y el transporte, se entró a los 50 y a los 60 días, los tratamientos fueron mejorando, pero tuvimos la crisis del oxígeno simplemente porque la autoridad pública no se adelantó. Les pongo un ejemplo. Se abren los vuelos, se abren, ya voy a terminar, se abren los vuelos, se abre el transporte terrestre. Yo tengo que pedirle al Ministerio de Trabajo que me mande todos los días el número de pacientes que van en los aviones y en los buses a cada departamento, porque así yo voy a saber cuántas personas, cuál es el siguiente sitio donde va a haber una explosión de casos, porque si se están yendo básicamente de la ciudad, que es el principal foco de casos, significa que van a haber más casos en esos sitios y yo tengo que adelantarme a lo que va a suceder. Cuidar a los trabajadores de salud, bueno, ahí están los médicos, las enfermeras, los policías, los militares muertos, significa que hemos tenido problemas en esto. Y esto es lo único que depende de nosotros. Las otras 5 dependen de la autoridad pública. Las 5 dependen de la autoridad pública. Entonces, tienen que hacerse las correcciones. Y las correcciones no se van a hacer dando discursos diciendo que el virus ha llegado para quedarse, y tampoco discursos de que con lavarse las manos, no tocar, y el distanciamiento social y la mascarilla, con eso se va a controlar y que todo depende de nosotros. Eso no es cierto, y yo creo que es hora de no aceptar ese discurso, sino de exigir que ya se haga una corrección real en el tema de las pruebas. Está por salir una prueba en la FDA despampanante. Se sopla un pituto 3 veces y se pone en una máquina, me parece que es inmunocromatografía por terahertz. ¿Cuánto tiempo demora? 1 minuto. Es una prueba molecular con 90 y tantos % de positividad. La molecular actual que se usa tiene 30% de negativo. Y mientras menos hospitalizados tengamos, que podría ser que el virus se está benignizando, más aumento de los pacientes asintomáticos, más posibilidades de que la prueba molecular salga negativa, que está internacionalmente el 30%. Y para el rastreo tenemos pues definitivamente que ir a un sistema de rastreo que nos detecte a todos, no a algunos, a todos. Teníamos 20% asintomáticos el 6 de mayo, hoy tenemos 40%, es decir, hoy día es más importante detectar a estos asintomáticos y sus contactos que antes. Pasamos de 20 a 28 y luego ahora estamos en 4 de cada 10, 40 de cada 100 personas con COVID están circulando por la calle sin que nadie sepa. Este es el sistema de rastreo que citó la señora Chocobar, que este es el sistema convencional con las llamadas telefónicas. Yo contacto a todos los contagios de mi casa. Puedo contactar a algunos, si yo conozco al que le compro el periódico todos los días, o al que me da en el paradero mi emoliente, yo lo puedo. Pero una vez que esa persona entra contagiada
a un bus o entra al metro, ya a esos nadie los puede detectar. En cambio, si yo entro al bus y todos los pasajeros y yo intercambiamos por nuestros teléfonos, no importa si es Android o iOS, códigos que van a conservarse por 14 días en cada teléfono, luego se contagia uno y me avisan que yo vaya a un sitio a hacerme una prueba, y luego al día siguiente, si salgo positivo, van a mi casa y revisan a todos y se hace lo que dice el doctor Suárez. Pruebas, detectas, rastreas, aíslas, cuarentena. Y esta es la misma curva de antes, como ustedes ven. Esto no se va a detener solo con mascarilla y lavado de manos, porque esto aquí está, la consecuencia típica. Aquí tenemos la primera apertura económica, que fue acá, el 1 de mayo. Ahí comenzamos a tener pacientes los médicos del sector privado. Luego tuvimos una curva y tuvimos un descansito también los médicos, pero la gente siguió sufriendo. Y luego tenemos aquí la segunda apertura económica, que es aquí, y aquí tenemos el resultado de abrir la economía sin las condiciones, ¿no? Espérate, Yo creo que con esto doctor terminamos. Lorno, perdóname Lucho, pero hay una emergencia, el doctor Lorno tiene que llamar ahorita urgente por teléfono, hay una emergencia. No se preocupen, así está, así es nuestra vida. Entonces, Doctor Lorno, comuníquese con Sotomayor de urgencia. Sí. listo, entonces una política pública de control de la pandemia no se va a hacer al margen de la realidad y no se va a hacer al margen de la fraternidad, ¿no? O sea, es imposible aceptar que se haya ofrecido, eso entra acá, ¿no? Oxígeno el 22 de mayo y que el 18 de julio el Estado peruano acepte ese oxígeno. ¿Dónde está la fraternidad? ¿Dónde está la fraternidad? O que nosotros en este momento todavía escuchemos el discurso de que el control de la pandemia depende de nosotros y de que solamente con mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social eso se va a suspender. Ninguna de las dos cosas podemos admitirlas ni permitirlas. Entonces, por esa razón es que como no hay acción, este es el resultado. Y el objetivo de aceptar esta invitación, señor presidente fundador, señor rector, es únicamente compartir con ustedes algunos elementos cognitivos, pero que van a nutrir al intangible. Poeta Virgilio dice, mens agitant molem, la materia anima el espíritu, lo intangible es más importante. El día que el presidente fundador de esta universidad tuvo la idea de fundar esa Academia San Ignacio, obviamente quería crecer, simplemente se proyectó al futuro, observó, discernió, actuó. Y se creó, pero primero fue lo intangible. Personas como la señora Chocobar, segunda destreza demandada en los Estados Unidos para el trabajo, y no como estamos hoy día con una pandemia que nos está comiendo vivos, y que el Ministerio de Salud lamentablemente mantiene el mismo discurso con el cual se han multiplicado los casos. Muchas gracias, señor rector, muchas gracias, señor presidente fundador. Quisiera, no puedo comunicarme, me va a demorar un minuto. Quiero ceder la palabra al doctor Suárez en el concepto que estamos frente a una contagiosidad muy rápida y la respuesta es lenta. Si nos puede, por favor, ayudar a buscar nuevos caminos. ¿Aló? Sí. Aló, vamos a hacer la posta con el doctor Ricardo Losno, que ha tenido esta emergencia, y básicamente hemos ido recogiendo una serie de preguntas y comentarios que han salido de la audiencia y queríamos irlas dirigiendo a cada uno de los ponentes que han participado el día de hoy. Hay una primera pregunta general, pero que le dirigen al doctor Suárez y preguntan simplemente qué consejos le daría al gobierno y al ciudadano de a pie para encarar la pandemia en esta coyuntura.
Está el micro cerrado. Sí, doctor Suárez. Hola. Sí, gracias. Sí, interesante pregunta. Creo lo que nos ha manifestado el doctor Solari recientemente nos ha puesto de manera gráfica cómo organizar una serie de estrategias que combina con el fundamento epidemiológico que les presenté hace un momento. Lo que quiere decir es que el qué lo sabemos. Quizás lo más difícil es el cómo lo ponemos en práctica. Y eso, el punto número uno que yo diría es organización. No solamente basta una organización a nivel nacional, sino cada región del país, cada dirección regional de salud debe tener un equipo bien constituido, con un plan definido, que ponga en práctica las estrategias que ya se conocen y se están realizando en los países que han logrado una mejor respuesta. Y ese plan no solamente quedarse en nivel de región, cada provincia, cada municipio debe tener un plan, incluso me atrevería a decir cada familia debe tener un plan para reducir a lo máximo, a lo más posible, la probabilidad que una persona de la familia se infecte. La persona que sale de la casa a comprar o que tiene que trabajar debe salir con el mayor cuidado y también comprendiendo de que de él depende traer el virus a la casa. Pero ¿cómo llegamos, cómo hacemos que el mensaje quede claro para todas las personas? Aquí es donde contesto en cierta forma la segunda pregunta. Somos un país muy heterogéneo, diferentes culturas, diferentes realidades, y eso sí es tarea del gobierno, adecuar el mensaje con los mejores especialistas que tengamos en comunicación, en adecuación intercultural, en poder traducir ese mensaje, así como el marketing nos convence de las bondades de un producto, igual el marketing en salud pública nos ayuda a poder llevar el mensaje de la manera más clara a la persona para poder, por un lado, reducir al máximo que se pueda el número de contagiados, pero también el Estado organizarse de la mejor manera posible para poder detectar tempranamente a los pacientes, investigar los contactos por los diferentes métodos que existen, como nos presentó también la doctora, los sistemas electrónicos modernos, detectarlos para poder aislarlos y evitar que sigan contagiando. Pienso que los elementos los tenemos. La organización a todo nivel, en la planificación de contingencia y la participación ciudadana de la mano de los gobiernos en todos los niveles, desde el nacional hasta el gobierno local, para hacer más eficiente la respuesta frente a la pandemia. Muchísimas gracias. Una pregunta que va dirigida a Marushka Chocobar. Preguntan, en las palabras de Raúl Escanseco se mencionó este app de Google y Apple que había sido probado en varios países, algunos de América Latina, en particular el caso de Uruguay. La pregunta directa es por qué, si fue propuesta al gobierno peruano, no se consideró como una opción, siendo además gratuito. Sí, no se ha descartado el trabajo con Apple y con Google. Tenemos con ellos un trabajo muy, muy cercano. Iniciamos la aplicación sobre la base de la tecnología GPS porque iniciamos antes de que llegue el COVID al Perú con el equipo coreano. Entonces, en la segunda fase, porque ahorita ya se encuentra todo el trazado de contactos siendo coordinado con el apoyo nuestro y de todo el equipo con el MINSA, ya está incorporándose la tecnología Bluetooth. El Perú tiene mucha mayor precisión en cuanto al GPS y las personas han autorizado compartir su ubicación en la mayor cantidad de las descargas de la aplicación Perú en tus manos por GPS. Entonces, sobre esa base hemos avanzado y vamos a incorporar el API de Apple y Google en esta segunda etapa. De acuerdo, Marushka, muchas gracias. Una pregunta también que está... Perdón, adelante, don Luis Solari. Claro, pero eso tendría que ser una cuestión muy rápida, adoptar esa aplicación, porque lo que nosotros estamos viendo, lo que está pasando, necesitamos en este momento detectar al 100% de los contagiados y los contactos, y teniendo en cuenta que hoy 40 de cada 100 son asintomáticos y que están circulando.
Yo hoy día, las 2 familias nuevas que he tenido que asistir hoy día para el tema, pues entraron en pánico, esas 2 familias fueron contagiadas por asintomáticos. Entonces, que se hubieran podido evitar formalmente. Eso es uno. Como no todos, esta aplicación tengo entendido que necesita un teléfono inteligente. Entonces, uno de los primeros que habría que hacer es a todos esos peruanos que no tienen un teléfono inteligente por ser pobres, entonces el Estado, en vez de comprar las tablets en este momento, tendría que darle a cada uno de esos peruanos un teléfono inteligente para realmente proteger su vida. Tendría que ser una solución de ese tipo y tendría que ser muy rápido. Claro, el doctor Suárez no lo puede decir, pero yo sí lo puedo decir, como ex primer ministro y como ex ministro de Salud, él tendría que estar al frente de esta cuestión. Lo conozco de años y no conozco otra persona más capaz en el Perú para dirigir. Porque uno puede ser epidemiólogo académico, uno puede ser epidemiólogo discursivo, pero con el doctor Suárez hemos enfrentado los peores monstruos a nivel mundial como epidemiólogo y nos ha ido muy bien. Entonces, si lo llaman a Guerrero para la selección, ¿por qué no llama pues al doctor Suárez para esta otra selección? Y avanzamos, porque así como él ha señalado lo de nivel familiar, distrital, ese tipo de estrategias, como dice el monumento a la Reina Victoria, necesita una persona, es como el malabarista chino, una persona que esté todo el día dale y dale y dale y dale, como está el rector, como está Matthew, como está usted, señora Chocobar, como estamos todos, todo el día dándole vueltas a los platos para que no se nos caigan. Entonces es un tema, una política pública necesita liderazgo. Esta política pública necesita celulares inteligentes en manos de todos los peruanos, y esta política pública necesita un sistema en donde solamente se haga seguimiento a los contagiados y a sus contactos. No tenemos otra forma, no hay en el mundo otro software que se haya utilizado, porque la geolocalización ha demostrado ser ineficaz, digamos, no 100%, pero no ser eficaz 100%. Y en este momento necesitamos eficacia 100%, porque imagínense que se le ocurre a algún brillante, vamos a volver a cuarentenar el Perú. No, pues, ¿cuánta gente se va realmente a entrar a la pobreza así? Eso solo podría ser evitado con un cambio radical de la política pública que estamos aplicando. Y a propósito de eso, a pesar de que tiene un marco general, la pregunta, hay una pregunta final a Luis Solari también. En una coyuntura de este tipo, tan complicada, en concreto, ¿qué se podría hacer para se fue la voz. lograr Falla de comunicación. Se fue Matthews, nos hemos quedado huérfanos. ¿Aló? Ahora sí, ya te escuchamos. Ya regresa ahorita. ¿Se escucha? Ahora sí se escucha, sí. Sí. Una pregunta a los países, si es una opción. No te escuchamos ahora otra vez. Señor Juan Carlos, por favor, ¿podría desactivar su video para que la conexión vaya Sí, si desactivas tu al video, audio? si te desactivas tu video, toda la red se va al audio, macanudo. Perdón. Problemas de internet, parece que nos desconectamos. Sí, Hay una pregunta. Sí, había una pregunta dirigida para Luis Solari, si era una opción regresar a la cuarentena obligatoria, y mirando la referencia de los otros países que se han mencionado, en concreto, ¿qué se podía plantear en el Perú inmediato para decrecer la curva? Bueno, hay países que han hecho estrategias impecables, que han aplicado los 6 puntos que yo mencioné en forma impecable y que no han cuarentenado.
y han logrado vencer la pandemia sin cuarentenar. Porque formalmente hablando, la cuarentena, si yo tengo un gran sistema de detección de contagiados y de contactos, solo necesito cuarentenar y aislar a los contagiados y a los contactos. Si yo no tengo eso, entonces voy a plantear una cuarentena gigante mientras construyo el sistema. El problema está en que nosotros hemos tenido una cuarentena total y no hemos construido un sistema de rastreo por lo menos pues 99 o 90% eficaz. Ese es el problema. Entonces hemos abierto la economía, todo el mundo ha salido y estamos utilizando casi lo mismo que teníamos en un principio. Hemos mejorado, pero la geolocalización solo demuestra ser eficaz cuando uno las otras 5 políticas las hace en forma impecablemente. Y como en nuestro caso no han sido impecables por las razones que ya expliqué, entonces obviamente la geolocalización comienza a cojear. Entonces, si yo veo que las otras 5 no se corrigen, entonces por lo menos puedo corregir la otra, puedo conseguir el rastreo, porque a la final es como el rastreo no está en manos del Ministerio de Salud, sino la plataforma está en manos de la Presidencia y el Consejo de Ministros, entonces tendría que modificar mi plataforma de rastreo para que se comiencen a aislar y cuarentenar los que yo voy detectando. Eso es uno. Y lo segundo es definitivamente, así como se han sincerado las cifras de fallecidos, sincerar las cifras de contagiados en el sector privado. No es posible que nosotros no sepamos en este momento, todos los días. Mire, para que se hagan una idea, el 30 y el 31 de mayo, que fueron los 2 últimos días que nos dijeron que se incluyeron las pruebas del sector privado en las que nos decía el ministerio, el día 30 de mayo hubieron 49.000 pruebas realizadas y el día 31 de mayo 46.000 pruebas realizadas. A partir del 1 de junio bajaron a 20 y algo mil. Significa que más de la mitad de las pruebas que se habían hecho el 30 y 31 de mayo estaban hechas por el sector privado. Hoy día eso es igual y mayor, porque hay empresas que les están haciendo a sus trabajadores semanalmente. Hay familias que a trabajadores del hogar les están haciendo cada 8, cada 10 días también pruebas. Y esos positivos y esas pruebas que se hacen, nadie sabe, porque no nos dicen, porque sí están en el SIS-COVID, el sistema del COVID las registra, porque el laboratorio las tiene que enviar, igual las moleculares las tiene que enviar, pero no sabemos qué número es, no sabemos su distribución territorial, nadie los rastrea, nadie los detecta, y esa es una de las razones por las cuales ayer 30% de positivos sobre las pruebas hechas, no teníamos algo así desde el mes de mayo, ¿no? Muchísimas gracias. Este es nuestro foro virtual número 16 y en todos los casos la característica ha sido la que hemos podido presenciar el día de hoy, que es de propuestas, básicamente propuestas. Estamos en una coyuntura de crisis económica, crisis sanitaria, y se le ha sumado esta crisis política, y respetando además los tiempos, queríamos agradecer a Marushka Chocobar por la presentación y las ideas que nos ha compartido sobre estas iniciativas del Estado, a Luis Suárez, que dentro de su agenda complicada también ha participado con esos aportes importantes, y por supuesto a Luis Solari. Me permito cerrar el evento respetando los tiempos y confiando en que tenga un buen resultado las emergencias que tanto Ricardo Lozno como Raúl Escanseco acaban de recibir. Esperemos que en los 2 casos la solución se haya dado, ¿no? Un abrazo para todos y muchísimas gracias por su participación. Gracias por la propuesta. Gracias, hasta luego. Un gusto, gracias Juan Carlos. Un gusto, hasta luego. A todos los que nos han seguido, gracias. Gracias. Hasta luego, encantado, señora Chocobar. Claro que sí. Ramiro, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido. Qué buena exposición. Yo creo que esto es algo que nos permite tener la tranquilidad que tenemos gente pensante en todo lo que significa dar los pasos adecuados
para mejorar una situación como la que estamos viviendo. Muchas gracias a todos los panelistas. Realmente, como universidad y como rector, me siento orgulloso de haber escuchado todo este cúmulo de conocimiento sintetizado en propuestas concretas. Muchas gracias, querido Lucho. Muchas gracias, doctor Luis Suárez. Y muchas gracias, Miluska, también. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Muchísimas rector. gracias. Un abrazo para todos. Gracias.